Hola chicas, espero que estén muy bien. Les enseñaré esta vez a hacer motivos redondos y cuadrados para hacer colchas, mantillas, cobijas, cobertores, manteles, cortinas, inclusive hasta prendas de vestir. Posavasos, posafuente, lo que ustedes quieran. Acá tienen un modelo cuadrado que lo hice bastante grande, como si fuera para una mesita de noche o una mesita ratona del living, y otro en redondo, ¿sí? Y además motivos pequeños que después se irán uniendo para hacer lo que les acabo de enunciar. Son muy fácil. Esta va a ser una entrega de una serie de motivos tipos granny de nuestras abuelas o tías y madrinas que tejían tanto cuando éramos chicas, y esto nos va a abrir un campo visual de razonamiento para adquirir otro conocimiento superior para ir a grannies más complicados. Esta es la manera más fácil y procedo a mostrarles. Con un ganchillo de 1.75 y hilo de algodón, en este caso, voy a montar 12 cadenas, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 con punto deslizado en la primera, levanto 3, 1, 2, 3. 2 más para doblar y contamos. 1, 2, en el tercero, aquí, levantamos un punto alto y va a ser nuestra primera esquina. Por ende vamos a hacer 2, 3, 4, 5 cadenas para este ángulo y un punto alto. Acá tenemos nuestra primera V. 2 puntos de separación de cadena y contamos 1, 2, en el tercero levantamos el punto alto. Repetimos la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Otro punto alto. Continuamos. 1, 2, una cadena, 2, 3. Otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora nos quedan 2. 1, 2 y vamos a la primera punto alto que hicimos al inicio, y ahí mismo hacemos otro punto alto con las 5 cadenas correspondientes. 3, 4, 5 y contamos 1, 2, 3. En la tercera un punto deslizado. Procedo a mostrarles acá en la mesa. Tenemos las 4 esquinas y los laterales. En esta carrera tenemos 1, en la que viene vamos a tener 2, en la próxima vamos a tener 3. Bien, segunda carrera. 1, 2, 3 para levantar, 2 para doblar y nos ponemos encima del punto alto anterior. Hacemos 2 cadenas y nos vamos al centro. 1, 2, en la tercera, ahí en el medio, vamos a levantar otra vez. 2, 3, 4, 5. Es de repetición, amigas. Es muy fácil. Es simplemente contar. B sobre B. 2 cadenas. Vamos al punto alto que le sigue. 2 cadenas. Vamos al punto alto que le sigue. 2 cadenas. Y vamos al medio. Yo ya como sé tejer de memoria, no preciso contar. 2, 3, 4, 5. Y acá hicimos la segunda B. Lo que les quería mostrar era que ahora tenemos 3 grupos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es muy fácil, lo continúan y queda como todas las carreras igual. Bueno, amigas, llegando al final de esta pequeña muestra, terminamos con 2 puntos al aire, contamos 1, 2, en la tercera y en todas las carreras punto deslizado. Y después subimos con 3 puntos, 2 para doblar y continuamos como les enseñé.
Bien, yo acá lo voy a dar por terminado porque es una muestra y es muy fácil. Así lo van a continuar tantas carreras como ustedes quieran. Así como están tejiendo pueden llegar a tejer una manta. Bien, les voy a mostrar en las carpetitas, yo hice el borde con los puntos altos inclinados. Les voy a mostrar rapidito. Me uno en cualquier esquina y levanto 3 cadenas, 1, 2, 3, y hago 3 más, 3 puntos altos en suspenso o lazadas, 2, 3. En total son 4. Un punto deslizado y nos vamos al punto que le sigue y lo unimos ahí. Repetimos 1, 2, 3 y hacemos 3 lazadas del mismo tamaño, siempre en la aguja, y los pasamos todos juntos. Inclinamos con punto deslizado, uno más y último. 1, 2, 3. Una lazada, 2, 3, y con las 3 cadenas es la 4. Punto deslizado y otro punto deslizado. Y así hacemos esta guarda tan bonita de nuestras carpetas, ¿verdad? Bien, les voy a mostrar rapidito cómo se hace el redondo. El redondo se hace con el anillo mágico. Hacemos así y levantamos 3 cadenas. Este es muy fácil. 1, 2, 1, 2, 3. Y adentro del anillo hacemos 18 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y continuamos hasta tener 18. Tengo los 18 puntos. Estiro el hilito y uno con punto deslizado en la primera cadena. Levanto 3 puntos de cadena para levantar el primer punto y una cadena extra para separar. En el punto que le sigue, un punto alto. En el punto que le sigue, dejando una cadena al aire, un punto alto. Y así los 18 puntos. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Así hasta el final. Llego al final de la segunda vuelta, una cadena al aire y me uno con punto deslizado en la tercera. 1, 2, 3. Levanto 3 cadenas para el primer punto y 2 cadenas para separar. Esta vuelta va a ser toda de 2 cadenas al aire. 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, un punto alto. Así toda la vuelta, amigas. Bueno, llegué a la tercera vuelta final. 2 cadenas al aire, porque toca 2. Contamos 1, 2, 3. En la tercera un punto deslizado. Y así va a ser siempre. Levantamos 3 cadenas y 3 más para separar. Como ven, vamos aumentando de uno en uno en cada carrera. Un punto alto, 3 cadenas de separación, un punto alto, 3 cadenas de separación, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas al aire, un punto alto. Y así vamos formando nuestro tejido redondo. La carpeta que les presenté en el tutorial, yo la llegué hasta 21 cadenas. Lo pueden seguir todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre van contando, van anotando en una libretita para no perderse. Y si no, cuando retoman el tejido, cuentan la base anterior y ya saben cuánto es que tienen que subir, además de las 3 cadenas para levantar, lo que le continúa, ¿verdad? Y así cada carrera. Eso es todo, amigas. Es sumamente sencillo, muy fácil. Les recomiendo ampliamente que lo practiquen y que hagan muchísimas cosas, inclusive la bolsa para el pan en la cocina, para decorar cortinas.
se puede hacer de todo, mandalá de colores, de todo, de todo, de todo. Deseo que les haya gustado este humilde tutorial. Las espero como siempre por acá. Denle un like para arriba a esta humilde servidora y no se olviden de suscribirse en la campanita para recibir nuevas notificaciones. Hasta pronto, chicas.